la Escritura, hermanos, amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 6, verso 9. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13 vamos a leer en esta mañana, hermanos. Dice la palabra del Señor: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio, Señor, que tenemos el día de hoy, poder estar aquí en tu casa. A continuación, Señor, vamos a enseñar las Escrituras, vamos a meditar en ellas. Y dice tu palabra, Señor, que cuando es enviada por ti, eso nos enseña Isaías 55, que esa palabra no vuelve atrás vacía, sino que hará aquello para lo que tú la envías, Señor, y será prosperada, Señor. Te pido, Señor, que hables a nuestro corazón en esta mañana y que cada uno de nosotros, Señor, podamos atesorar cada mandamiento, Señor, cada principio que aprendamos el día de hoy, y no solamente oírlo, Padre, sino ponerlo en práctica. Tu palabra no caiga, Señor, el día de hoy en tierra infértil. Tu palabra no caiga el día de hoy, Padre, en saco roto. Tu palabra, Señor, no nos entre en un oído y no salga por otro, sino que dé fruto, Padre, y nosotros practiquemos, Señor, tu palabra. Amén. Gloria a Dios, hermanos, bienvenidos. Usualmente, hermanos, el domingo que tenemos la Cena del Señor, damos un tema libre, un tema aparte, pero gracias a Dios, la serie que estamos viendo, hermanos, que se llama Medios de Gracia, pues se presta muy bien para que nosotros no cambiemos de tema, sino que sigamos hablando en la misma serie en que estamos hablando, porque precisamente, hermanos, la Cena del Señor es un medio de gracia, es uno de los medios de gracia que hemos aprendido. No hablaremos el día de hoy de la Cena del Señor, creo que en el pasado ya hemos hablado suficiente, pero vamos a recordar el punto número 1, hermanos, ¿qué es un medio de gracia? No sé si alguien se acuerda. ¿Qué hemos estado diciendo las últimas 2 semanas que son los medios de gracia? ¿Alguien se recuerda? Son actividades que nos ayudan a crecer espiritualmente. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Son cosas en las que participamos. Dios las manda y nosotros participamos. Pero hay un punto bien importante que es principal que lo aprendamos. ¿Nadie? Yo sé que sí saben, o repruebo como predicador. No son para salvación, también es importante, pero hay otra cosa, y es, hermanos, que los medios de gracia traen bendiciones adicionales. ¿Okay? Eso es lo más importante que tenemos que aprender acerca de esto. Bendiciones adicionales a nuestra vida. Si como hijos somos obedientes, Dios bendice nuestra obediencia. Si como hijos somos rebeldes, eso causa un disgusto y un enojo en el Señor. Lo vamos a ver con las Escrituras el día de hoy. Amén. Para empezar, hermano, quiero que veamos una definición de oración. Yo traigo una definición, no sé si la pueden poner.
Esta definición es de un teólogo que se llama Wayne Grudem. La definición dice más o menos así: la oración es comunicación personal con Dios. La oración es comunicación personal con Dios. Sencilla, fácil, corta. Eso es orar. Yo creo que no necesitamos mucha explicación. La oración es hablar con Dios, es una comunicación personal. Usted es una persona y Dios también es una persona. Y cuando usted habla con Dios, usted habla por medio de sus palabras. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra, y eso es oración, hay una comunicación. ¿Se puede orar sin ser cristiano, hermanos? Hay mucha gente que no es cristiana y ora, pero no se puede ser cristiano y no orar. Todos los cristianos hemos sido mandados a orar. Hay mucha gente, sin embargo, que ora y no son cristianos, no son nacidos de nuevo. ¿Qué sucede en esos casos? Por ejemplo, no sé si usted sepa, perdón, pero las religiones que más oran, por ejemplo, los judíos oran mucho. Dice que usted quizás lo ha visto en las noticias, están allá en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, que por cierto no es un muro real del templo. Hay mucha gente que dice, no, esos son un remanente que quedó del templo. No, es un muro que ellos construyeron con ese propósito de orar en ese muro, pero realmente la palabra de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra del templo se cumplió. Ninguna parte del templo realmente existe o quedó en pie, no quedó nada. Ese muro es otro muro en donde la gente ora, pero mucha gente entiende que ese muro de los lamentos es una parte del templo. Y los judíos van allí, hermano, enfrente del muro, se tapan su cabeza y hacen sus oraciones y se mecen. Están muchas veces con un librito, están meciéndose ahí delante del muro y están orando. Pero la Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos que orar al Padre en el nombre de ¿quién? En el nombre del Hijo. Porque es entonces cuando la fórmula de la oración es bíblica. Nosotros oramos al Padre, pedimos al Padre en el nombre del Hijo. Entonces, los judíos pueden ir ahí, hermano, enfrente de ese muro y mecerse si quieren un mes, estarse meciendo ahí y estar repitiendo, y esa oración no es bíblica. Yo sé que a algunos esto le causa conflicto, ¿no? No es bíblica. Amén. Entonces, por eso le digo, hay mucha gente que no es cristiana y ora. Pero ¿significa eso que esa oración es el modelo de oración que Dios quiere? No. Amén. Por ejemplo, ¿cuál es la religión, hermano, que se jacta de que son los que más oran? Los musulmanes, ¿no? Según estadísticas, los musulmanes oran aproximadamente 1 hora al día, según los datos. Pero hay un gran problema, hermano, que los musulmanes, hermano, no creen en Cristo, creen que Cristo era simplemente un profeta más, un hombre más. De hecho, honran a Mahoma y a Cristo en el mismo nivel, los tienen en el mismo nivel. Dicen, cuando mencionan el nombre de Mahoma, dicen, la paz sea sobre él. O cuando mencionan el nombre de Cristo, dicen, la paz sea sobre Cristo. O sea, a Cristo y a Mahoma los tienen en el mismo rango espiritual. Entonces, los musulmanes, hermanos, se pueden partir la espalda postrados, ¿ok? Se pueden sacar unos callos gigantes en las rodillas. Su oración no es bíblica. No es el modelo de oración que Dios manda en su palabra. Y los católicos, ¿verdad? Es otra religión también que se jactan de que son pues personas de oración, ¿no? De hecho, usted si alguna vez fue católico debe de saber que una de las cosas que más se hacen cuando cometes un pecado es rezar. Yo fui católico. Y te enseñan que si tú has pecado, el castigo por pecar es mandarte a rezar. Qué irónico, ¿no? Cuando la Biblia presenta la oración como un privilegio. No sé si alguien de ustedes alguna vez rezó con un rosario. No sé si saben de qué estoy hablando. Un escapulario, una cadenita con muchas bolitas, que es la forma de, perdón, no sé qué me pasa, no hay polen ya. Y me parece, no sé si alguien me ayuda, que tiene 10 bolitas de un tamaño y luego una más grande, para ir contando
si te mandaron 10 Padres Nuestros y un Ave María, o 10 Aves Marías y un Padre Nuestro. Y esa es una forma de rezar. De hecho, cuando alguien muere, se hacen largos rezos. En toda la reunión se pasa rezando bastante, pidiendo por el alma, pidiendo por el alma. Pero la Biblia enseña que una vez que la persona muere, si mueren sus pecados ya no se puede hacer nada. Eso es lo que la Biblia enseña. Es una realidad dura, pero es una verdad. Amén. Entonces, los católicos, hermano, pueden hacer 1,000,000 de misas y quemar 1,000,000 de veladoras y rezar el rosario 1,000,000 de veces, pero si se acercan a Dios por medio de la intercesión de los santos, por ejemplo, pidiendo a ciertos santos que los acerquen a Dios, no es una oración bíblica. Entonces, hemos visto, hermano, las 3 religiones más grandes del mundo, más influyentes en el mundo, y que son las que se jactan de ser las que más oran o las que más rezan, que su oración, hermanos, no es conforme a la Escritura. Porque los judíos rechazaron a Jesús. Dice la Biblia, mi Biblia enseña, léalo usted en su Biblia, que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Los musulmanes, hermano, creen en un Dios que no es bíblico tampoco. Mucha gente cree que Alá y Dios, el Dios de la Biblia, son el mismo, pero no es así. Así que los judíos pueden mecerse semanas si quieren en ese muro, esa oración no es bíblica. Los musulmanes pueden estar postrados ahí en su mantelito que ellos tienden, ¿verdad? Son bien estrictos en los horarios del día, tienden sus mantelitos y se postran. Y los católicos pueden, hermanos, rezar muchos rosarios y la oración no es bíblica, no es algo que Dios quede satisfecho, que Dios diga, esta es mi voluntad, está subiendo a mí como algo agradable, como algo que está satisfaciendo mi corazón y los voy a bendecir por eso. Les voy a dar muchas bendiciones a estos hijos míos porque qué obedientes son. No, porque la Biblia no manda ese tipo de oración. La Biblia, hermanos, manda una oración diferente. La oración de los cristianos es una oración diferente por muchas razones. Vaya conmigo, por favor, a Romanos 8:15. Mire lo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Okay? La oración del creyente, la oración del nacido de nuevo, el que ha venido a la fe en Cristo Jesús, es una oración mandada, porque ahora ya nosotros nos acercamos, hermano, al Padre como sus hijos. Y dice que clamamos a Dios, Abba Padre. No venimos en el nombre de una religión, ni para cumplir ciertas penitencias, no. Nosotros lo hacemos voluntariamente de acercarnos al Padre en el nombre de su Hijo, por quien nosotros tenemos entrada al Padre. ¿Se acuerda que se rasgó el velo en su carne? Por quien nosotros enseña la Biblia que somos aceptos en el amado. No es nosotros no podemos venir al Padre y presentarnos delante del Padre a la hora que nosotros querramos, sino es por el camino nuevo, por el camino, hermanos, mejor, de un pacto que dice que esa sangre habla mucho mejor que la sangre del sacrificio de Abel. Y por eso es que podemos clamar Abba Padre, que es una expresión muy íntima. No cualquiera puede hacer una expresión Abba Padre, solamente esa expresión Abba Padre se puede hacer por medio de Cristo, ya lo vamos a ver ahorita. Amén. Hermanos, uno de los pecados que más cometen los cristianos es no orar como Dios manda. Ese es uno de los pecados principales que los cristianos cometen. Amén. Y es algo lamentable porque se supone que nosotros, los que tenemos esa entrada directa al Padre, en este pacto nuevo, en este camino mejor, somos los que mejor deberíamos de aprovechar el privilegio que nos hace Dios a nosotros, de decirnos que nos acerquemos a Él en el nombre de su Hijo. Y es irónico, hermano, que los hijos nos acerquemos menos al Padre de lo que muchas veces se acercan los extraños. Los extraños se acercan, aunque sea religiosamente, a tratar de agradar a Dios, aunque no pueden hacerlo porque no vienen bíblicamente a acercarse en oración a Dios. Entonces,
es tiempo, hermano, que nosotros dejemos, hermano, las excusas para orar. Hemos estado haciendo mucho énfasis durante todos los primeros meses de este año en la lectura de la palabra, leer la palabra, pero algunas veces, hermano, se descuida esto, que es la oración. Estamos llenos de pretextos, llenos de excusas para no orar, llenos de, yo le llamo mañas, porque la carne, hermano, la carne es mañosa. Amén. La carne es mañosa. Tenga cuidado con su carne, porque mire, la carne, hermano, no le importa aventarse un evento deportivo de 90 minutos. No le importa. Es más, si se alarga, mejor. Más adrenalina, más emoción. Traigan más palomitas, otra Coca-Cola. Vamos a tiempo extra, vamos a penales. Y estoy hasta el borde de la butaca porque, wow. O sea, a la carne no le importa eso. Pero a la carne sí le importa cuando la oración se alarga. Ahí la carne empieza a inquietarse, empieza a sentirse incómoda. Haga la prueba. Mire, al rato o mañana, cuando llegue la hora de comer con toda su familia, haga una oración larga. Haga una oración larga, a ver las caras de sus... Y abra los ojos de repente y voltea a ver a sus hijos, a ver qué caras se están poniendo. Tampoco 2 horas, ¿verdad? Pero generalmente, ¿cuánto ora uno cuando está uno comiendo? ¿Qué será? 2, 3 minutos oramos, ¿no? Haga una oración de unos 7, 8 minutos. Sus hijos van a abrir los ojos, ya hasta van a perder la postura de oración. ¿Qué pasó? Se alargó. Pero póngale, hermano, su serie favorita de Netflix a sus hijos. Si usted no les quita el control, hermano, ellos se siguen viendo, hermano, 4, 5 o 10 capítulos de su serie favorita. ¿Ve cómo es la carne? La carne, hermanos, es mañosa. La carne es mañosa. Para las cosas de Dios, la carne siempre está poniendo, hermanos, pretexto, ¿no? Por ejemplo, si la final de fútbol de su equipo favorito va a ser en 2 meses, un sábado a las 3 de la tarde, la gente va a su teléfono y marca. Dice, el sábado, tal sábado del mes de mayo que viene, va a jugar mi equipo la final. Mi amor, no hagas ningún compromiso ese día. Porque le interesa, porque hay un anhelo por presenciar ese evento. Pero si tal domingo nos toca Santa Cena. No importa, vámonos de vacaciones. ¿Sí? La carne siempre, hermano, para las cosas del mundo está más dispuesta y para las cosas de Dios siempre está llena, hermanos, de pretextos. Y el pretexto número 1 de por qué los cristianos no oran es este: no tengo tiempo. No tengo tiempo, es el pretexto principal. Pero sí tenemos tiempo para comer, porque los veo muy saludables. Sí tenemos tiempo, hermano, hay gente que puede pasar horas frente al espejo, hermano, arreglándose no sé qué, porque uno dice, ¿y qué pasó? Hay gente que puede pasar horas, hermano, en las redes sociales. Hay gente que puede pasar horas, hermano, de compras. No, yo no salgo, pero las hace en línea, no se haga. ¿Verdad? Hay gente que puede invertir mucho tiempo en muchas cosas, hermano, pero cuando se trata de las cosas espirituales, siempre hay un pretexto. ¿Y cuál? Estoy muy ocupado. Dios sabe que si yo trabajara menos, yo oraría más. Dios sabe eso, pero me tengo que ir a las 5 de la mañana y regreso a las 8 de la noche. Dios entiende. Le voy a decir algo que decía Lutero con respecto a la oración. Decía Martín Lutero una frase que me gustó mucho y la quise traer para el tema. Dice, regularmente oro 1 hora al día. Decía Lutero, regularmente oro una hora al día, excepto cuando tengo un día muy ocupado. Entonces oro 2 horas. ¿Qué pensó usted? Sí, Lutero se daba su chance. Entonces oraba 5 minutos. Cuando tenía un día muy ocupado, Lutero oraba menos. No. Lutero, cuando tenía un día más ocupado, oraba más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él había descubierto, hermano, que cuando él pasaba más tiempo con Dios y tenía mucho trabajo, muchas ocupaciones que hacer, hacía mejor las cosas que tenía que hacer con la ayuda de Dios que sin la ayuda de Dios. ¿Verdad? O sea, eso es sabio, hermano, eso es sabio. Estoy muy ocupado, estoy muy afanado, tengo mucho trabajo. El trabajo que estoy haciendo ahora está muy pesado, hace mucha calor, está muy lejos, no consigo gente para que me ayude. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a orar menos y dedicarme más al trabajo. No, lo que tienes que hacer es orar más y depender más de Dios, porque es cuando más ayuda tú necesitas. Algunas veces uno puede tener un trabajo especialmente pesado, lejos,
y es cuando más necesitamos la ayuda del Señor. A mí me pasó, hermanos, antes de estar a tiempo completo en la iglesia, yo tenía una pequeña compañía y instalábamos cerámica. Y algunas veces, no siempre, porque fui muy disciplinado, la verdad, en lo espiritual, algunas veces me ganó el afán, por ahí 2, 3 veces en todos mis años de cristianismo. Y me afané y descuidé un poco y dije, ok, lo siento, hoy sí no voy a ir, porque hoy sí tengo que terminar el trabajo. Y las cosas me salían mal. Nunca me iba bien cuando yo por mi afán descuidaba las cosas de Dios, nunca. Pero me recuerdo especialmente de un trabajo que era muy pesado, era muy lejos, y ese día había reunión. Yo me levanté, oré y dije, Señor, ese trabajo, número 1, está muy lejos. Número 2, es muy grande. Número 3, hoy hay reunión. ¿Qué hago, Señor? Ayúdame, porque necesito ayuda. Es algo que en lugar de descuidar ese día a Dios y afanarme con el proyecto, puse atención a Dios y puse el proyecto a un lado en espera. Mira, hermano, yo no me explico hasta el día de hoy cómo sucedió, pero me hice un tiempo récord para ir al trabajo. Y no iba manejando, hermano, ahí a toda velocidad. Llegué al trabajo, hermano, un trabajo que tomaba unas 12, 13 horas hacerlo, lo hice en 6 horas. Fui al trabajo, regresé, fui a la iglesia hasta temprano, llegué ese día a la iglesia. Yo no me explico cómo sucedió, pero sí sé, hermanos, que Dios, hermano, bendice nuestra obediencia. Que Dios honra, hermanos, nuestra obediencia. Entonces, el pretexto es, hermano, de estoy demasiado ocupado para orar, no es un pretexto válido, no debería de ser un pretexto válido para nosotros, porque no estamos demasiado ocupados para otras cosas. Para otras cosas, hay gente que no está demasiado ocupada para pasar todo el día en el parque o jugando fútbol o haciendo partidos o haciendo muchas cosas, para eso no está ocupado, pero para las cosas de Dios sí. Entonces tenemos que aprender a hacer una diferencia, hermano, entre si nosotros verdaderamente estamos siendo productivos o solamente tenemos nuestra agenda llena. Si tú tienes tu agenda llena y descuidas a Dios, tú solamente estás muy ocupado, pero no estás siendo productivo. Porque la forma, hermano, de nosotros ser productivos es no descuidar a Dios. Nunca. Nunca descuidar nuestros deberes espirituales, porque es la base sobre la cual nosotros debemos edificar todo lo demás. El hombre sabio su casa construyó, dice el canto, sobre la roca y no cayó. El hombre necio, ¿cómo dice? Su casa construyó sobre la arena, vino la tormenta y se la llevó. Entonces, hay gente, hermano, que cree que está siendo muy productiva. No, en realidad tú lo que estás es muy ocupado. Y el estar ocupado no es garantía de ser productivo. Le voy a dar unos ejemplos acá. El que está ocupado tiene mucho trabajo. El que es productivo tiene muchas metas. No sé si alcanza a ver la diferencia. El que está ocupado tiene mucho trabajo, pero el que es productivo tiene metas. Él dice, yo sé hacia dónde voy, yo me dirijo hacia un lugar. Yo no estoy tirando a ver a dónde pego, sino yo estoy tirando a un blanco. Tengo unas metas establecidas en mi vida. Y obviamente, hermano, nuestras metas principales deben ser las espirituales. El que está ocupado está muy cansado por todo lo que hace. El que es productivo está muy satisfecho con todo lo que ha hecho. Satisfecho, wow, logré mis metas. El que está, hermano, ocupado, pues está muy cansado porque está muy ocupado. Pero cuando nosotros, hermanos, somos productivos, el ser productivos nos motiva, no nos desgasta, nos motiva, nos da fuerzas para seguir adelante, y eso el Señor también lo ha prometido en su palabra. El que está muy ocupado, hermano, se dedica a muchos proyectos. El que es productivo se dedica a sus prioridades. Esa es una gran diferencia. El que está muy ocupado dice, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. El que está siendo productivo dice, ok, esto no es importante, voy a hacer esto, que es lo más importante, este proyecto es el más importante. Y después va dejando a un lado lo que no es prioridad. Y como cristianos sabemos, hermano, que nuestra prioridad es estar siempre bien espiritualmente. Hay mucha gente que cree que porque trabaja mucho está siendo productivo, eso es un error. Hay gente que pasa, no tiene ni un segundo para respirar, hermano, desde hace años, hace 20, 25 años, y nunca pasa de lo mismo. Nunca tiene ahorros, nunca logra nada, siempre anda pidiendo prestado. Y tú, pero hermano, pues usted pasa muy ocupado. Sí, porque está ocupado, pero no está produciendo nada, porque no sabe qué es lo que está haciendo. Y esto sucede principalmente, hermano, en la vida de cristianos que no están cuidando su vida espiritual como debieran. Ok.
Vamos ahí al Padre Nuestro, hermanos. Vamos a analizar este pasaje. Prácticamente eso va a ser todo el sermón, analizar estos versos. Y lo primero, hermanos, que vamos a aprender, hermanos, es que la oración no es opcional. La oración es un mandamiento. Dios nos manda a orar. Amén. Nosotros tenemos que orar. ¿Qué dijimos que es orar? Hablar con Dios, comunicarnos con Dios. ¿Okay? No es un soliloquio, la oración no es un monólogo, hermanos. ¿Okay? Dios nos está escuchando, Dios nos responde también. Eso usted lo debe de tener bien en cuenta. Hay mucha gente que se arrodilla y dice, ay, no siento a Dios, no oigo nada, me voy. No, Dios está ahí, porque Dios, hermanos, es omnipresente. Dios está ahí. Lo que pasa es que a veces tu oración no llega ni al techo. Ya quieres tú que un rayo te caiga. Pues ¿cómo te va a caer un rayo? ¿Cómo te va a caer una lámpara más bien del techo encima? No, porque, tenemos que aprender a orar y ese es el propósito hoy, hermanos, que aprendamos a orar como Dios manda, como la Biblia manda. Vimos que muchas religiones hacen muchas oraciones y que oren, pero no es oración bíblica. La oración, hermanos, es bien importante. Jesús les dijo a sus discípulos, vosotros oraréis así, porque ellos le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Si usted recuerda, hermano, Jesús hizo milagros impresionantes, como por ejemplo caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Caminar sobre el agua. Por ahí algunos magos y brujos han tratado de imitar eso, jamás lo lograrán. Siempre usan trucos y un montón de cosas, ¿ok? Caminar sobre el agua, imagínese, desafiar todas las leyes de la física. Que por cierto, hermano, Jesús buscó hacerlo una madrugada cuando nadie lo vio. Porque Jesús no era, hermano, una persona que andaba buscando aplauso y que andaba buscando, hermano, pleitesía de los hombres. Si hubiera querido, hubiera dicho, reúnanse todos en el agua alrededor y voy a caminar enfrente de ustedes. No, Jesús caminó sobre el agua una madrugada cuando todo el mundo estaba durmiendo y los únicos que lo vieron eran sus discípulos que estaban ahí, hermano, en la barca. ¿Por qué no le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a caminar sobre el agua? Jesús, hermano, levantó a los muertos. Talita Cumi le dijo a aquella niña, y a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Impresionante. Los leprosos eran limpiados, los ciegos recibían la vista, los cojos caminaban. ¿Se acuerda aquel paralítico en el estanque de Betesda? 38 años, hermano, paralítico postrado. Aquel ciego de nacimiento. O sea, hacía Jesús, hermano, cosas impresionantes, pero los discípulos no le piden enséñanos a hacer todas esas cosas, sino enséñanos a orar. Y la razón, hermano, es porque ellos sabían que todo el poder que fluía de Jesús venía de todo el tiempo de oración que él pasaba con su Padre. Porque Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Dice que constantemente, hermano, buscaba apartarse, irse a un lugar desierto y pasar orando. Cuando eligió a sus discípulos, dice que oró toda la noche. Por eso sabemos que no se equivocó al escoger a Judas, porque así estaba escrito. No es que Jesús se equivocó, Jesús no oró, por eso escogió a Judas. No, ese era el plan, meter ahí a un Judas entre los discípulos. Les dijo, oraréis así, vosotros oraréis así. Esta frase no la entienda, hermano, como que repitan esta oración o repitan esta palabra, que es el error que se comete con la iglesia romana. Vosotros oraréis así. No significa vosotros repitan mecánicamente. ¿Podemos repetir el Padre Nuestro? Sí, pero eso no es lo que significa. Sí podemos repetirlo, claro, porque cuando usted lo lee, usted lo está repitiendo, ¿o no? Hay muchas oraciones que yo las comienzo así. Padre Nuestro que estás en el cielo. Y después comienzo a orar de otra manera según el Espíritu Santo va poniendo en mi corazón. O sea, en sí, aquí es donde usted debe entender, en sí no es malo repetir el Padre Nuestro. Lo que es malo es entender que eso es lo que Jesús manda. ¿Ok? Eso es lo que es malo, que usted lo entienda así. Jesús no está mandando a rezar el Padre Nuestro. Y ahí donde salió la penitencia cuando tú te vas a confesar con el cura, porque yo fui católico, hice mi primera comunión también por ahí 1992, algo así, 1992. Hice mi primera comunión y la primera comunión es la primera vez que vas a tomar la hostia y tienes que confesar tus pecados. Por supuesto que no los dije. ¿Qué pensaba? Ni usted tampoco, no me quiera mentir. ¿Sí? Bueno, ay, le pegué a mi hermanito, dije una mentira, pero hay cosas que a veces tú no dices, dependiendo la edad que tenías cuando hiciste ese acto. Ok, hijo, vete a rezar 10 Padres Nuestros y 20 Ave Marías y esa es la penitencia, o sea, es un castigo. No tenemos que entenderlo así.
sino que este es un modelo, este es un patrón para que nosotros oremos como Jesús enseñó. Y dice, la primera frase, hermano, es Padre nuestro, lo cual, hermano, resultó un poco impactante para quienes lo estaban escuchando, que eran los discípulos. Porque los discípulos, hermano, fueron los que le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y Jesús enseña con dos palabras que tuvo que haber dilatado la pupila de los discípulos. Y los que estaban distraídos pusieron atención. ¿Qué dijo? O sea, como dicen una frase por ahí popular, se quedaron con cara de ¿what? ¿Qué dijo? O sea, porque fue impresionante la forma en que Jesús enseñó a orar a sus discípulos, porque estas dos palabras no eran palabras comunes para referirse a Dios en la época del Antiguo Testamento y según lo que los apóstoles, hermano, estaban acostumbrados. Es posible, como algunos teólogos dicen, que esta conversación haya sido en arameo, porque Jesús hablaba arameo. Y que por lo tanto la palabra que Jesús usó cuando dijo Padre, que es la primera palabra del Padre nuestro, es la palabra Abba, cuya mejor traducción no es padre en sí, ni siquiera papá, sino papi. Las tres tienen un diferente nivel de intimidad, las tres. Cualquiera puede llamar a su progenitor padre, ¿verdad? Cuando iba yo a la escuela y decía una boleta, firma del padre, a veces yo la imitaba. Firma del padre. Un documento oficial siempre se refiere al progenitor así, padre, con una palabra oficial que denota seriedad. Y luego hay un nivel de intimidad mediano en donde le llamas a tu progenitor papá. Papá, mi papá. Pero hay un nivel más profundo, hermano, donde hay algunos que le llaman a su progenitor papi, que es otra cosa. Los que no saben qué es eso, hermano, un día cuando tengan hijos, los que son solteros, no han tenido hijos todavía, cuando un hijo o una hija te llama papi, sientes que las piernitas te tiemblan. Daddy, te dicen. Entonces, wow, qué bonito se siente. Ay, mis hijos. Personalmente no tuve ese nivel de intimidad con mi padre. No tuve ese nivel de intimidad. Siempre me refería a él como, él es mi papá o él es mi padre, pero nunca me referí, hasta donde yo tengo memoria, entienda que por allá a los 6, 7 años uno todavía no se acuerda de nada, no recuerdo de que yo me refería a mi padre como mi papi, porque no había intimidad, había desconfianza, había vergüenza, había temor, él era muy estricto, nunca hubo un abrazo, nunca hubo afecto, entonces yo no me recuerdo refiriéndome a mi padre como papi, y es más, si lo hubiera hecho, él me hubiera volteado a ver, ¿qué dijiste? Excuse me. Me llamaste papi, o sea, él mismo se hubiera sentido incómodo porque no era nuestro nivel de relación, ese nivel de intimidad. ¿Cuántos le llamaron papi a sus papis? ¿Hay alguien acá? ¿O le llaman todavía? Hay gente que de repente todavía, papi, mami, tremendo hombrezote barbón y todo. Mama's boy. Pero bueno, está bien porque eso habla, hermanos, de un nivel de intimidad, de un nivel de confianza, de un nivel de cercanía. Y es bueno eso, hermanos. Yo lamentablemente no podía hacer eso, me hubiera gustado que hubiera sido diferente, pero bueno, a veces uno es niño y no está en ti, te forman con un carácter, con un molde que dice, no, es que a mí me educaron igual, y bueno, uno va uno siendo como reproducido en serie. Para que usted entienda esto, hermano, estas ilustraciones que le estoy dando, en el Antiguo Testamento la relación con Dios era así. La relación con Dios no era de intimidad. La relación con Dios en el Antiguo Testamento era por medio de sombras, por medio de intercesores, por medio del profeta, por medio del sacerdote, por medio del rey. O sea, había un distanciamiento, no había esa cercanía entre el pueblo y Dios de llamarle papi, de llamarle a Dios, Él es nuestro Padre. Entonces eso era lo que sucedía, hermanos. Por eso les digo que cuando Jesús los enseña a los discípulos, les causa impacto. Padre nuestro, papi, mi papi. Así nos vamos a referir al Señor, le dice Jesús, hermano, a sus discípulos. Ahora, ¿qué sigue? Que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Si usted ha leído la Biblia, hermanos, había en el tiempo de Jesús una controversia entre samaritanos y judíos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde tenemos que adorar a Dios? La mujer samaritana le dijo a Jesús, a ver, me parece que tú eres profeta. Dime una cosa, ¿dónde tenemos que adorar al Padre?
Porque los judíos dicen que en Jerusalén, nuestros padres dicen que aquí en este monte, que por cierto era el monte Gerizim en Samaria, donde ellos también, perdón hermanos, donde ellos también habían construido un templo y habían instituido también un culto a Dios. Vayamos a verlo por favor en Juan, estamos en vivo como dicen. Juan 4:20. Quise usar este dispositivo, ya me causó el primer inconveniente porque siento el púlpito muy abajo y esto me levanta más la tablet. Juan 4:20 y 21. Dice así. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mire la respuesta, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí es donde nosotros tenemos que entender la enseñanza que Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y con esta frase, hermanos, Jesús no está limitando al Padre, al cielo, diciendo, ok, el Padre está en el cielo y se acabó. Sino que el cielo tenemos que entenderlo como un lugar que trasciende a lo humano, a lo terrenal, que más bien no está limitado, sino que va más allá de todo lo que es físico. ¿Okay? Lo que Jesús está tratando de enseñar acá es, ok, sí somos sus hijos, sí nos podemos acercar a Él diciéndole Padre nuestro, pero recuerden algo, Él está en el cielo, Él es Dios, nosotros somos humanos. Okay. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. Él es santo, nosotros estamos en un proceso de santificación. Él es creador de todo lo que existe, nosotros somos criaturas. Porque mire la frase que sigue después, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. O sea, sí es nuestro Padre, pero es santo. Y eso nos tiene que quedar siempre claro. Por más que nosotros tengamos un nivel de intimidad tan bueno con el Señor, que nos podamos recostar en el pecho del Señor como lo hizo Juan, aún así, hermanos, Él es santo y nosotros no. Hay una distancia abismal entre la naturaleza de Dios y nuestra naturaleza. Por eso dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificar el nombre de Dios, hermanos? Significa acercarnos a Dios sabiendo esto, que Él es un ser perfecto y nosotros no, que Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Dios, hermano, no nos ruega que nosotros santifiquemos su nombre, Él no lo exige, Él no lo demanda. Con serias consecuencias, por cierto, cuando nos acercamos a Dios a la ligera. Mire lo que dice Levítico 10:3. Levítico 10:3, hermanos. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Usted recuerda este pasaje, hermano, donde vienen los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, a ofrecer fuego extraño a la presencia de Dios. Y dice la Biblia que, ¿qué les pasó, hermano? Dios los consumió. Dice que Dios los destruyó, los quemó, porque ellos se acercaron de una forma, hermanos, indigna. Amén. Y dijo Moisés, el tío de ellos, aclaró y dijo, esto fue lo que el Señor había dicho, esto es lo que Jehová había hablado, y explica por qué, porque dice que se acercaron indignamente. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, hermanos, sabiendo que aunque es nuestro Padre, nosotros no podemos estar jugando con Él en la cuestión de vivir una vida libertina. ¿Cuántos de ustedes juegan con sus hijos? Yo juego con mis hijos, pero nosotros no podemos jugar con Dios. No todos los ejemplos que se aplican a nuestra vida y a nuestros hijos los podemos aplicar a Dios. ¿Okay? Porque a Dios tenemos que siempre reverenciarlo porque Él es Dios. Acá quiero hacer una aclaración, hermano, y es que Israel fueron llamados a ser una nación santa. Y representaban a Dios, esa es la razón. Ustedes me seréis un pueblo santo, me serán una nación santa. Aquí es donde mucha gente comete el error, de que porque Israel fue llamado a ser una nación santa, fueron una nación santa y perfecta, y esa no es la realidad. Fueron llamados a ser una nación santa, pero fueron una nación rebelde y pecadora. Lo que pasa es que representaban a Dios como el santo.
El ser llamados a ser diferentes de los demás pueblos y de las demás culturas no era para gloria de ellos, era para la gloria del Dios que ellos, hermano, representaban. Amén. ¿Qué nombre debemos santificar? ¿Qué nombre debemos santificar? Dios, hermanos, tiene muchos nombres en la Biblia. Hay un movimiento por ahí que se llaman del nombre sagrado y son una secta que enseñan que si no le dices Yeshua, Jesús no te entiende. Y que si no le dices Yahweh al Padre, Él no te entiende, porque Él no habla tu idioma, como si Dios fuera un niño de kinder. No, hermano, el nombre que nosotros debemos santificar no es un nombre X en sí, sino es la persona de Dios. Porque ¿qué es lo que representa un nombre? Un nombre representa a una persona. Cuando alguien oye, por ejemplo, alguien dice, el pastor Bernardo, no están diciendo en su mente, hay una B, una E, una R, qué bonito nombre. No, están pensando en la persona que ese nombre representa. Y como Dios, hermano, es muy grande, pues un nombre no lo puede representar. Entonces, ¿qué pasa con Dios? Tiene muchos nombres. Véalo en su Biblia. Dios tiene muchísimos nombres porque un solo nombre no tiene la capacidad de representar todo lo que Él es. Porque, hermanos, Él es un Dios infinito. Así que ya déjense de esas cosas, hermano. Yo veo gente que escribe, que para escribir Dios escribe una G, un guión y una D. Dice, no, porque si pongo la O es pecado. Son ignorancias que se han metido, hermanos, a la iglesia y a la congregación y es lamentable que estando en una libertad tan grande a la que Dios nos ha llamado en Cristo, volvamos a rudimentos y a yugos y a cosas como esas. Bueno, venga tu reino. Venga tu reino. Ese fue el tema principal, hermanos, de Jesús. Venga tu reino. Hay un reino espiritual que Cristo vino a establecer. Es el reino, hermano, del evangelio, de las buenas nuevas, de que hay salvación en Cristo, de que hay vida eterna en Cristo. Amén. Y hermanos, cuando nosotros estamos en el reino de Dios, que hemos nacido de nuevo, ¿qué es lo que hacemos como súbditos del rey? ¿Quién es el rey de este reino? Es Cristo. Nosotros somos sus súbditos, sus siervos. En un reino, hermano, siempre se está buscando la gloria del rey, la honra del rey, la obediencia al rey. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31, por favor. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Obviamente, hermanos, el reino final de Dios todavía no ha sido instituido en la tierra. Habrá un reino final. Pero ahorita, hermano, ¿cuál es el trabajo de nosotros como iglesia? Orar para que ese reino se manifieste, ¿ok? Que un día estaremos en el reino con el Señor. Y otra cosa que también tenemos que hacer, hermanos, mientras todavía estamos en este periodo, que el reino de Dios no se ha manifestado, es hablar del rey a todas las personas. Hablarles del rey. Hay un rey. Hay una persona que es el Señor, que es Cristo el Salvador. Y Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Amén, eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Ahorita mucha gente no tiene claro que Jesús es el Rey. ¿Quiénes? Los incrédulos. Ellos no tienen claro que Jesús es el Rey. Ellos dicen, Jesús, ok, Jesús el histórico. De hecho hay gente que ni cree en el Jesús histórico. Estaba oyendo unos ateos decir, ¿tú crees que Jesús existió? No estamos hablando religiosamente, históricamente. O sea, que históricamente hace 2000 años existió un hombre que se llamaba Jesús. Si tú no crees que era Dios, si tú no crees que Él hizo nada de lo que la Biblia dice que hizo, está bien. Pero históricamente existió. Y hay ateos que dicen que no, yo creo que no existió. Y Alejandro Magno, no, ese sí existió. Cuando Alejandro Magno es 300 años antes que Cristo. Entonces hay gente que ha llegado a ese nivel aún de negar al Jesús histórico, hermanos. No, históricamente no hay pruebas, no hay nada de que Él haya existido. Entonces, actualmente la gente tiene muchas dudas sobre Jesús y mucha gente no cree que Él es el Rey. ¿Cuántos saben que Jesús es el Rey, hermano? Tenemos que tener claro eso, Jesús es el Rey. Actualmente mucha gente tiene dudas, pero va a llegar el día en que toda duda se disipará. Y dice que toda lengua confesará a Jesús, toda rodilla se doblará, hermano, ante el Rey. Entonces, como dicen por ahí, o a la buena o a la mala. Ahorita estamos en la gracia, estamos en la dispensación, en el tiempo en donde nosotros, por el oír el evangelio, por oír la palabra, podemos venir al Padre. Continuamos ahí, hermano, en Mateo 6, en adelante. Dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto no quiere decir, hermano, que nosotros estamos orando por Dios, que Dios no puede hacer su voluntad y que nosotros tenemos que echarle la mano orando por Él. Señor, sabemos que tú quieres hacer tu voluntad, pero sabemos que no puedes, vamos a orar por ti, no te preocupes.
Estamos orando por ti para que sea, no, hermano, Él hace lo que Él quiere en esta tierra. Aquí lo que significa es que tenemos que orar por nosotros para obedecer, hermano, al Señor, para que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Somos nosotros los desobedientes. Amén. Y obviamente el Señor ha instituido todas las obras para que andemos en ellas y nuestra carne no le gusta. Nuestra carne, hermano, tiende a rebelarse y a desobedecer. Para que se haga, dice, en la tierra como en el cielo. Sabemos que al principio, hermano, de la historia de la creación hubo una rebelión. Se cree que esa rebelión sucedió entre Génesis 1:31. ¿Se acuerda que dice Génesis 1:31 cuando Dios terminó de crear todo? Dice, y vio Dios lo que terminó y vio que era bueno en gran manera. Hasta ahí se cree teológicamente que el diablo y los demonios no se habían rebelado, porque si no Dios no hubiera dicho que era todo bueno en gran manera. Se cree que la rebelión de Satanás y los ángeles en el cielo sucedió entre Génesis 1:31 antes de Génesis 3:1, porque en Génesis 3:1 es donde la serpiente viene y tienta a Eva y trae el pecado sobre la raza humana. Ok, entonces hubo un momento en que Dios en su soberanía permitió esta rebelión, pero no más. Actualmente, hermano, todos los arcángeles, serafines, querubines y todos los ángeles, hermano, obedecen a Dios. Entonces, de esa forma, como hay una obediencia en el cielo a Dios perfecta, completa, se manda que también nosotros como sus hijos actualmente obedezcamos acá en la tierra. Ahora, sabemos que estamos en el tiempo de gracia, porque si no, hermano, nos pasaría lo de Nadab y Abiú, porque nuestra obediencia, hermano, siempre tiene un defecto. ¿Sabe cuál es el defecto que tiene todo lo que usted haga para Dios? Usted. Ese es el defecto. Todas nuestras obras tienen un defecto. Nosotros somos el defecto de nuestras obras. ¿Okay? Porque nosotros no somos perfectos. Por muy perfecto que querramos hacer algo, el simple hecho de que seamos nosotros quien lo estamos haciendo es pecaminoso. Por eso dice que cuando los sacerdotes ofrecían los sacrificios, el simple hecho de que ellos los llevaban en sus manos ya hacía que el sacrificio no fuera perfecto, porque era hecho por hombres imperfectos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando alguien te diga, no, es que tú tienes que pedir un montón de cosas al Señor porque en tu lengua está el poder y lo que tú digas eso pasará. Hay gente que hasta cree que si no le das permiso a Dios no va a hacer las cosas. No, Dios está esperando hacer las cosas, pero tú no lo mandas. Mándalo y dale órdenes a Dios. Mira, cuando te digan eso, dile, ¿qué dice el Padre nuestro al respecto al pedir? Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, es una oración humilde, es una oración sencilla, es una oración no llena de vanagloria, sino de dependencia y de confianza en Dios. Ni siquiera es, danos el pan de una semana, para que mañana no te lo vuelva yo a pedir. O sea, ¿para qué te lo voy a pedir cada día? Porque Dios quiere que oremos todos los días. Dame la provisión de un año, Señor, y el otro año oro otra vez. No. Mire lo que pasó con Israel, hermano. Mire lo que pasó con Israel. Busque, usted que está leyendo la Biblia ahorita, un pasaje donde hayan dado gracias por el maná. Ni uno solo. Por 40 años, todos los días, hermano, excepto el séptimo día, todos los días, excepto el séptimo día, caía maná del cielo. No hay un solo pasaje que los israelitas se hayan arrodillado y dicho, Señor, gracias por el maná de hoy. Ninguno, léalo. ¿Qué otra cosa? No le pedían más maná a Dios. O sea, ellos no dijeron, no se arrodillaron, Señor, gracias por el maná de hoy y te pedimos por el maná de mañana. O sea, no tenían esa de depender de Dios. ¿Sabe qué hicieron? Se quejaron del maná. Dijeron, no, Señor, estamos hartos de este maná, cansados de este pan tan liviano, nuestra alma no lo soporta más. Nos acordamos de Egipto y de las ollas de carne, preferían los potajes del faraón que las bendiciones de Dios. De los berros, de las zanahorias y del pescado. Preferían todas las cosas que habían tenido durante la esclavitud y no la bendición del Señor. Qué tremendo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a depender siempre del Señor, pero tenemos que pedir siempre, hermanos, al Señor con esa humildad, con esa dependencia del Señor. Pedir a Dios, hermano, algunos lo entienden como pide, pide, pide. No, pedir a Dios, hermanos, es pedir con entendimiento, pedir con sabiduría. Hay gente que saca de contexto la Biblia, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre yo lo haré. Ahí todo no es todo, hermanos, y lo he dicho muchas veces.
No, ahí todo no es todo, ahí es todo lo que esté de acuerdo a la voluntad del Señor y que sea para su gloria y que nos va a traer a nosotros, hermano, también crecimiento, bendición, humildad, sencillez. Por ejemplo, vamos a suponer que dos de ustedes, hermanos, se reúnen a orar fervientemente para pedir algo que no está en la voluntad de Dios. Vamos a orar, queremos ganar al mundo, hermano, pero si Cristo viene nos va a echar a perder nuestro plan. Unámonos y oremos para que Cristo no venga. Claro que su oración no va a ser oída, porque esa no es la voluntad del Señor. El Señor va a venir, Cristo viene, hermanos. Entonces, ese es solamente un ejemplo de que no todo lo que tú pidas al Padre te será dado porque eres tú el súper espiritual que lo estás pidiendo. No es así. Algunas veces, hermano, Dios nos dice no a nuestras peticiones. ¿Cuántos saben eso? Porque hay gente que entiende que Dios siempre está ahí listo para recibir instrucciones y para darte lo que tú quieres. Porque hay versículos que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones y los deseos de tu corazón. Pero hay gente que lo lleva a un extremo ese versículo. Entonces, ¿Dios te concederá deleites pecaminosos? ¿Cosas que no lo glorifican? No. Mire, le voy a hablar de dos oraciones de dos grandes siervos de Dios que Dios les dijo no. El primero es Moisés. Vamos a verlo en Deuteronomio 3:23. Moisés y Pablo. Y vamos a ver, hermano, que si Dios le dijo no a Moisés y a Pablo, Dios le puede decir no a quien Él quiera, porque Moisés fue el siervo más grande del Nuevo Testamento, del Antiguo, perdón. Deuteronomio 3:23 al 26. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero ahí escuche, subraye eso, la respuesta del Señor, hermano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual, ¿qué? No me escuchó, y escuche, y me dijo, Jehová, basta, no me hables de este asunto. Ahí está tu respuesta. Sí, a Moisés. Hermano Moisés, el hombre más grande, hermano, del Antiguo Testamento. El hombre más grande, hermano, escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Su influencia de él está en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo, los profetas lo citaron, la ley citaron todo lo que él escribió. Llegó un momento en que él le pidió a Dios, le rogó, porque Dios ya le había dicho que no iba a entrar. ¿Se acuerda cuando él golpeó la roca 2 veces? Le dijo, no vas a entrar. Pero llegó un momento en que Moisés dijo, quizás ahorita sí lo convenzo. Tal vez ahorita Dios anda de buenas. Y dice que oró. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Estoy enojado, número 1. Número 2, basta, no me hables de ese asunto. Y si usted lo sigue leyendo más abajo, le dijo, más bien prepara a Josué porque él es el que va a entrar, tú no. Tú no vas a entrar. Le permite subir a una montaña y ver a lo lejos y luego lo mata. Ahora veamos, hermano, Dios le dijo no a Moisés. ¿Quién eres tú para que Dios siempre te diga, sí, sí, mi hijo, a la orden? Sí, mi hija, tú que eres una guerrera. Hay mujeres que, yo soy una guerrera. Yo voy a orar hasta que Dios me lo dé. Y Dios, a las órdenes, jefa. Veamos cuando Dios le dijo no a Pablo, el siervo más grande del Nuevo Testamento, 2 Corintios 12, 7 al 9. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento escribió Pablo, hermano? 13. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27. Casi la mitad. Algunos dicen que Hebreos también, más de la mitad. Si Hebreos es, más de la mitad. Y si Hebreos no es, poquito menos de la mitad. ¿Y qué le dijo el Señor? A las órdenes, Pablo. No, Pablo, lo siento. Ese aguijón que yo te puse en tu carne es para que tú no te andes alabando a ti mismo, porque Pablo tenía un problema de orgullo y recibía muchísimas revelaciones extraordinarias, por eso escribe 13 cartas del Nuevo Testamento. Algunos teólogos, algunos eruditos dicen que él tenía una enfermedad física, algo quizás de los ojos, porque hay un pasaje donde dice que había una iglesia que lo amaban tanto que eran capaces hasta de darle sus ojos, que tenía algún problema, alguna discapacidad, alguna situación. Y dice que ese aguijón, hermanos, escuchen, era para que él no se gloriara. O sea, para que Dios lo mantuviera en humildad, era como su leash. Quieto, Nerón.
¿sí? Lo tenía ahí tranquilito. Y Dios le dijo no a Pablo, hermanos. Dios le dijo no a Moisés. Entonces, cuando pidamos, hermanos, pidamos con sabiduría. Dios es nuestro Padre, hermano. Él nos ama. ¿Cuántos son hijos del Señor? Y Él, hermano, tiene cuidado de nosotros. Pero nosotros no somos su jefe. Nosotros somos sus siervos. Él es el Señor. Y vamos cerrando. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí quiero hacer una aclaración, hermanos, porque hay gente que entiende, hay un pasaje en Mateo que dice que si tú no perdonas al que te ofende, entonces tampoco te perdonará tu Padre que está en el cielo. Y entonces lo entienden así, mire, lo entienden así. Tú naces de nuevo por la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, elegido desde antes de la fundación del mundo y naces de nuevo y ya, eres salvo por gracia, que no hiciste nada para hacerlo. Entonces un día tú eres salvo por gracia y viene alguien y te ofende y tú no le perdonas, entonces Dios te manda al infierno. Entonces no eres salvo por gracia, sino salvo si perdonas a tu hermano. No significa eso. No significa eso. La salvación, hermano, es por gracia. La salvación no es por obras. Este perdón del que habla aquí, que dice perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, hermano. Mira, escribí acá algo que lo voy a leer, porque es un punto delicado y no quiero confundirlo. Dice, Dios no nos perdonará nuestras deudas si nosotros no perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que si como cristianos no perdonamos, Dios retirará ciertas bendiciones adicionales de nuestra vida, pero no la salvación. O sea, si tú eres un hijo de Dios resentido, que te falta perdón, enojón, que para que alguien lo perdones te cuesta mucho, Dios no te va a mandar al infierno por eso, sino que hay ciertas bendiciones que Dios va a retirar de tu vida porque eres un hijo rebelde, eres un hijo desobediente que te hace falta crecer mucho en gracia. No está hablando aquí de un perdón eterno. El perdón eterno, ¿cuándo lo recibimos, hermano? En la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando usted nació de nuevo, usted recibió un perdón eterno. ¿Para cuándo? Para el día de su salvación, para el día de su redención, para el cual usted fue sellado para ese día. ¿Okay? ¿A qué perdón se refiere entonces? Se refiere a un perdón temporal y específico por una cosa X. Vamos a suponer, me peleó con mi esposa y entonces dejo de hablarle una semana. Entonces muero, me voy al infierno. No, no es así. Como buen cristiano, ¿se supone que yo debería dejar de hablarle una semana? No, porque ¿qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Voy a causar un disgusto en Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo estaba Dios con Moisés? Enojado. ¿Se perdió Moisés y se fue al infierno? No. ¿Se puede enojar Dios con uno de sus hijos? Sí. Y no perdonar es algo que enoja a Dios y molesta a Dios. Pero quiero corregir esto porque hay gente que entiende eso, de que cuando a veces leen ese pasaje de Mateo, hermano, si usted se enoja con fulano y no lo perdona y usted muere ahorita, se va al infierno, porque dice la Biblia que si tú no perdonas a tu hermano, tampoco Dios te perdonará en el cielo. No es así. Tenemos que aprender, hermanos, a hacer la diferencia entre una cosa y otra. Escribió otra cosa acá. Dice, no se refiere al perdón eterno, eso lo obtuvimos en la cruz, sino al perdón por una cosa específica. Sus hijos de usted dejan de ser hijos cuando usted todavía no les ha perdonado algo con lo cual usted está enojado con ellos. Por ejemplo, tu hijo hace algo malo y viene y te dice, ya mami, por favor perdóname. Ya papi, por favor perdóname. Y tú le dices, no, espérate, todavía no tengo ganas de perdonarte, pero ya no eres mi hijo. No, sigue siendo su hijo, solamente que el disgusto que le causó está ahí. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y ya sabemos que Dios no tienta a nadie, eso es claro en Santiago. Dice que no digamos que Dios nos tienta porque Él no tienta a nadie, sino que de nuestras propias concupiscencias, hermano. De lo que está en nuestra carne, de nuestras pasiones y deseos. Y también porque Satanás, hermano, anda por ahí, somos tentados. Amén. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando era el tiempo de orar, ¿qué le pasó a Pedro? Se durmió. Y cuando era el tiempo de aguantarse el enojo, ¿qué pasó? Sacó la espada y le cortó la oreja a aquel. O sea, mire cómo es la carne, hermano. Pedro, ¿quieres orar? No, tengo sueño. Pedro, ¿quieres pelear? Sí. O sea, la carne, hermano, para las cosas de Dios no quiere. Pero para pelear, hermano, está presta. Y mire que eso que andaba soñoliento porque dice que iba para el cuello, hermano. No crea que era la oreja que Pedro dijo, le quiero volar la oreja. No, Pedro le quería volar la cabeza. Nada más que por ahí yo creo todavía no se había limpiado bien los ojos y no vio bien. Pero sí ve. O sea, ¿qué le pasó ahora? ¿Jesús le había dicho a Pedro que esto le iba a pasar? Sí. Jesús le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero no te preocupes, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, hermanos,
reconoció y el Señor le restauró y todo estuvo bien en la vida, hermanos, de Pedro. Leí un comentario de R.C. Sproul que dice, hermanos, que para que tú caigas en pecado en público es porque primero has caído en oración en privado. O sea, para que alguien peque y todo el mundo se dé cuenta es porque hace tiempo cayó en su oración. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro cayó en oración en privado y después vino y pecó en público. Cuando se trata de que nosotros, hermano, oremos, tenemos que orar, porque si no, después se manifiestan cosas que comienzan las personas a hacer y comienzan a practicar porque no hay temor y cree que nadie lo sabe, ¿no? Y todo sale a luz. Todo sale a luz porque Dios no puede ser burlado. Y concluyo con esto, hermanos. Vamos a ver, hermano, ya para terminar, las 4 partes entonces del Padre Nuestro, y que es una oración bíblica modelo, no necesariamente para repetirla. Algunos, hermanos, usan el siguiente acróstico para hablar de las partes que debe tener la oración del Padre Nuestro, que son las que tiene más bien, y es, mire, adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Esas son las partes del Padre Nuestro. Podemos dividirlo palabra por palabra y estudiarlo palabra por palabra, pero a grandes rasgos, este es el contenido que todas nuestras oraciones deben, hermano, de tener. Es decir, que lo primero que debemos hacer, hermanos, es acercarnos a Dios en adoración. Eso es lo primero. Esa es la principal parte, hermano, de la adoración. Si nosotros, escuche, siento mucho por los que estoy haciendo dormir, ok, ya voy a terminar. Si nosotros adoráramos más, tendríamos que pedir menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente se acerca a Dios con esta postura. Me acerco a ti porque necesito algo de ti. ¿Cuál es la postura correcta? Me acerco a ti porque te necesito a ti. Esa es la postura correcta cuando nosotros adoramos. Entonces, la gente no quiere pasar en adoración ni 2-3 minutos porque quieren ir al grano. ¿Y cuál es el grano? Es pedir, empezar a pedir, porque mucha gente entiende eso. Oración es pedirle a Dios. No, oración es hablar con Dios. Pedir es una parte de, pero no es todo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No tenga prisa, hermano. Una de las virtudes de Dios es la paciencia. No tenga prisa, no se acerque a Dios corriendo. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Sí, Señor, mira, te quiero pedir por Chonita, por Juanita, por no sé quién. Eso es una forma irreverente, hermano, de acercarnos al Señor. Acérquese, hermano, en adoración y adore al Señor. ¿Se acuerda que en un tema pasado aprendimos, hermano, un poquito acerca de orar la palabra? Abra la Biblia, lea los salmos, cada salmo. Empieza en el Salmo 1, cada vez que va a orar. Ore el Salmo 1, ore el Salmo 2, ore la palabra. Y toda la palabra, hermano, está llena de adoración al Señor. 2, confesión. Después de adorar, hermano, debemos reconocer que nos hemos acercado a un Dios santo y que no soporta el pecado, que no tolera el pecado, hermano. Dios aborrece el pecado. Y por lo tanto, hermano, debemos de confesar nuestras debilidades, te pedimos perdón. Siempre, hermano, que usted ore, no importa si es por su comida, siempre diga, Señor, perdona mis pecados. Pero no lo diga mecánicamente. Piense en ese momento, Señor, tú eres santo y yo soy pecador. Yo te quiero honrar porque tú eres santo. No nada más del diente al labio, no solamente mecánicamente. 3, agradecimiento. Después de adorar y confesar sus pecados, usted debe, hermanos, agradecer. Agradecer porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Porque todo lo que tenemos, hermano, no lo merecemos. ¿O hay alguien que lo merece? Nadie de nosotros merece nada. El que cree merecer las cosas es alguien que se cree justo. Debemos de dar gracias. Cuando tu oración no contiene agradecimiento, tu misma oración es pecado de orgullo. Porque tú estás diciendo, ay Señor, sí, mira esto. No, tenemos que dar gracias. Y 4, hermano, súplica. Hay que pedir a Dios, dijimos, con respeto, con humildad, con buenas intenciones, sin avaricia, no para vanagloria. Debemos pedir al Señor, hermanos, que nos ayude para que oremos correctamente. Entonces, el Padre Nuestro, hermanos, no es algo que debemos repetir mecánicamente, pero es un modelo para que nosotros, cada vez que oremos, tengamos estas 4 cosas. ¿Qué dijimos que es? Adorar al Señor, confesar, hermano, nuestros pecados, darle gracias al Señor y suplicar al Señor. Suplicar, mire, es la última parte, la que usted por lo general la hace primero.
Señor, al grano, dame esto, dame el otro, dame aquello. No, primero hay todo un proceso. Y entonces, Señor, mira, te pido por fulano que está enfermo, por mí, etcétera. Termino con este comentario. ¿Cuántos han aprendido hoy sobre la oración, hermanos? Yo aprendí mucho. Pero si no oramos, no sirve de nada. Amén. Vamos a estar en pie.